¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Miguel García. El día de hoy vamos a ver un tema que lo he traído en la cabeza durante un ratillo, que es una serie de ideas que tengo sobre detalles en arquitectura que a veces son bastante prácticas o que pueden ser bastante prácticas, pero a veces no se utilizan por el simple, la transición del diseño como de una composición a la arquitectura o a la edificación. Entonces, en particular el día de hoy, el detalle que quiero ver es el de usar pretiles para generar volumetría. Entonces, el ejemplo más básico que tengo es el edificio de la Muralla Roja, que es un edificio de Bonfil. Es una obra maestra de arquitectura y en particular lo que me interesa es que vean este apartado del lugar. Si se fijan, tienen los pretiles de repente elevados y eso hace que cuando uno ve el edificio de frente pueda apreciar como la variedad de alturas, cosa que en composición, cuando estás haciendo juegos de volúmenes en composición 3D, es muy fácil hacerlo, pero el problema es que cuando vas a construir, ¿cómo logras hacer esos detalles, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy básico que me gusta aplicar. Entonces, este es el SketchUp del ejemplo, ¿no? Es una casita como muy típica aquí en México, a lo mejor es un frente un poquito más grande de lo normal, es un frente de 8 metros. Y el fondo pues ustedes podrán ponerlo, yo aquí lo puse de 15 simplemente, de hecho está vacío por atrás. Pero lo interesante es el techo, fíjense en el techo cómo podemos jugar con los volúmenes y esto es lo que quiero dar a entender. Si se fijan, normalmente ustedes se construye una losa y sobre de esta losa construimos un pequeño pretil. Este pretil nos ayuda a evitar que el agua se desborde de los límites de nuestra construcción. El chiste a veces se hace un poquito más grande como para también que sirva como un barandal o un pasamanos. Pero el chiste aquí es que también podemos aprovecharlo si sabemos cómo jugar con las volumetrías para hacer un juego de alturas o cambios de alturas en volumetría. Sí, se aprecia un poquito más cuando hay sombras, ahí es donde podemos como distinguir este cambio de alturas. Entonces, por ejemplo, sin tener que afectar mucho, vamos a suponer que cuando construimos nuestra losa, nuestro pretil, en vez de terminar en esta parte, vamos a separarlo, ¿sí? Y vamos a darle una cierta dimensión, ¿sí? Entonces este pretil va a continuar un poquito más. Pónganle ustedes que 1 metro o 1,20 más o menos. Y vamos a limitar nuestro pretil en una cierta distancia, es decir, podemos limitarlo, por ejemplo, a esa misma distancia del otro lado. Y simplemente te ponen una línea aquí y entonces este espacio que tenemos como pretil vamos a elevarlo, en este caso yo tengo aquí mi pretil a 50 centímetros, entonces lo que podemos hacer es que en vez de que sean 50 centímetros yo puedo subirlo un poquito más, vamos a suponer que lo subo unos 70 centímetros más, terminaría siendo una altura de 1,20, ¿sí? Y entonces con esto yo ya puedo hacer este juego de alturas que da la impresión de que este es un volumen y este es un segundo volumen, ¿no? Y entonces esto ayuda mucho visualmente en nuestra composición porque de entrada tú lo ves como una altura contra la otra. Esto es muy, muy bueno si aparte se apoya con el cambio de colores. Entonces supongamos que tenemos una sección de nuestro edificio de un solo color, ¿sí? Y luego la otra sección de nuestro edificio vamos a poner rosa. Nada más para ejemplificar esta sección del edificio en otro color, ¿no? Entonces con esto ya damos a entender que son dos volúmenes diferentes, aunque funcionalmente es una misma edificación y una losa, simplemente una parte del pretil es un poquito más elevado. Ahora, esto en construcción, y este es el chiste, cuando se construye esto es algo que se tiene que supervisar porque naturalmente lo que hace un constructor, ¿sí? O un albañil es que está construyendo la barda hasta el perímetro. Se le tiene que explicar que, por ejemplo, si ustedes continúan ese volumen unos metro 20 más y aparte se sube un poquito más, que puede considerarse hasta cierto punto un desperdicio de material, pero es sacrificar un poquito del material por conseguir una volumetría diferente. Ahora, este es un ejemplo muy sencillo con dos volúmenes, pero el ejemplo que yo les mostraba era un ejemplo que se hacía con una gran cantidad. Entonces, un pequeño detalle que cuando se combina muchas veces se puede generar algo bastante interesante. Entonces, aprovechen los pretiles, ese es el tema del día de hoy, usar los pretiles para generar una volumetría. Es un detalle muy sencillo, pero puede ayudar bastante a su diseño. Eso es todo por hoy, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.